Buenos días. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Hermoso recordar el poder magnífico del Señor triunfando sobre la muerte, ¿cierto? Qué noticia más gloriosa que esa. Vamos a abrir las Biblias. Eh, Como hay varias visitas, les voy a decir dónde. Bueno, pero ya todos saben. Salmo 51. Salmo 51. Vamos a leer los últimos 5 versículos, del 15 al 19. Salmo 51, versículos 15 hasta el final. Dice la palabra del Señor: Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Verso 16. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. El Señor nos guíe por medio de su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Oh Dios, Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, digno eres tú, digno de honor, de gloria, de adoración, de obediencia, de sumisión. Grande eres tú sobre todas las cosas, poderoso como ningún otro. Solo tú eres santo. A ti, Señor, te alabamos, a ti te bendecimos, nos postramos delante de ti por la grandeza de tu majestad, por tus muchas misericordias para con nosotros, por tus beneficios para con nosotros. Nos postramos también por causa de aquel Cordero perfecto inmolado, tomando nuestro lugar bajo tu juicio para proveernos salvación. Nos gozamos, Señor, en aquel que estuvo muerto, pero que hoy vive por los siglos de los siglos. Aquel que habiendo sido exaltado a tu diestra, espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Aquel que tú has hecho, Señor y Cristo. Te damos gracias, Señor, por, por tu palabra, delante de la cual estamos ahora, recordando, reconociendo, Señor, que proviene de ti, que tú llevaste a estos hombres a registrar lo que en ella está para nuestra transformación, de manera que suplicamos que tu Espíritu nos guíe y nos dirija, que sea Él acomodando pensamientos espirituales con palabras espirituales para que nosotros podamos conocer lo que se nos ha concedido. Guíanos, Señor, ayúdanos, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, guía mis palabras, para que no haya tropiezo en ellas, sino que como es debido a ti, tú tomes gloria y honra de todo esto y que tú por medio de ella nos hables, Señor, nos edifiques. Queremos tener
oídos, corazones atentos y dispuestos a ti. A ti nos encomendamos, Señor, en el nombre bendito y precioso de este Cristo resucitado. Amén. Bien, la vez anterior estuvimos en el versículo 16. Miramos un poco el rechazo que hay en este versículo a la religiosidad, a basarse en las apariencias, a ocuparse simplemente de lo externo, que era la premisa principal del versículo. Hablamos un poco de que la alabanza y la adoración deben concordar con la profundidad del corazón. Hablamos de la religiosidad, de cómo las formas fácilmente se pueden corromper, puesto que no hay valor intrínseco en ellas, no son ellas en sí mismo lo que se busca. Al final vimos lo que Dios no quiere, lo que Dios no quiere. No te agrada, decía al final del 16, el holocausto. Hoy entonces vamos a detenernos en el versículo 17 recordando que es una idea general la que hay en estos últimos versículos, pero que queremos detallar en cada uno algunos aspectos particulares. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y de alguna manera en este texto lo primero que encontramos es David volviendo un poco a lo que vimos en el versículo 1, al origen del arrepentimiento, a de dónde viene el arrepentimiento, o dicho de otra manera, el requisito insustituible del arrepentimiento. El arrepentimiento puede tomar una forma externa, ¿cierto? Las palabras que se dicen, el proceso de ir a alguien y confesar su pecado, la ofensa, qué sé yo. Hay una manera en la que el arrepentimiento se ejercita, pero este texto habla del requisito insustituible del arrepentimiento. Si esto no está, como hemos estado viendo, la forma externa carece de valor. Si esto no se hace presente, los actos no revisten valor alguno. David, en contraste con el versículo anterior, de que Dios, ¿dónde está? De que no se deleita en el sacrificio, de que no le agrada el holocausto, David ahora nos muestra cuál es el verdadero sacrificio a Dios. Allá ha dicho, aunque hay ofrendas y hay cosas que son parte de la costumbre, de lo que Dios ha demandado y que es necesario hacer, en últimas, el verdadero sacrificio es lo que Dios está buscando, aquello que Dios realmente desea ver cuando se presenta la ofrenda, aquello que es donde Dios necesariamente mira para obrar hacia el hombre, y eso es la disposición del corazón. David sigue contrastando que entonces la confianza no está en el costumbrismo, la confianza no está en la religiosidad, la confianza no está en la apariencia de la adoración, en la forma externa de la adoración, sino que hay que mirar, o que el Señor más bien mira dentro. Y cuando pensamos en esto, seguramente a la mente viene aquel pasaje en el libro de Samuel, cuando se está ungiendo un nuevo rey. ¿Cierto? Un pasaje que conocemos mucho y a algunos nos gusta mucho. El Señor no mira lo que está delante de los ojos. El Señor mira el corazón. David está volviendo, y es interesante que lo haga David, ¿cierto? Aquel que fue el último de ese, como, ¿será este? Dice Samuel cuando ve al hermano mayor. Y el Señor le dice lo que acabamos de mencionar, no mires su apariencia, ¿no? El Señor mira otras cosas. Y de ahí en adelante entonces empieza Samuel a descartar. Y llega el siguiente, no, ese no. Y el siguiente, ese no, ese no, ese no. Y no tienes más. Sí, me queda uno. Bueno, tráelo, ese es. Todavía no lo había visto, pero si lo envió a ungir los hijos de Isaí y solo faltaba uno, entonces tenía que ser ese, ¿no? Y cuando viene entonces el Señor le confirma, este es el que yo he escogido.
Entonces David nos lleva en la dirección de lo que es verdaderamente importante y dice, los sacrificios, recuerden, versículo anterior, no te agradan los animales, estas cosas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito. Y hay un contraste aquí que quisiera resaltar antes de explicar allí un poco más. Dice David, los sacrificios de Dios, eso está en plural. ¿Cuántas ofrendas tenía que hacer el pueblo? ¿Cuántos distintos tipos de ofrenda tenía que hacer el pueblo? Eran muchas. Habían sacrificios por el pecado, habían ofrendas voluntarias y aún en cada una de esas había cierta variedad. Entonces David dice, los sacrificios de Dios son, ahora, la expresión que viene, ¿es plural o es singular? Es singular. Interesante, ¿no? Que David no dice, los sacrificios de Dios son y enumera el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Los sacrificios de Dios son uno solo. Uno solo, el espíritu contrito y humillado. Es decir, el resumen de la adoración externa a Dios, el resumen de todo sacrificio que pueda ofrecerse a Dios, es un corazón adecuado delante de Él. Recalcando lo que vimos antes, que el valor entonces de lo que se ofrece no está en lo que se ofrece como tal, aunque eso tiene que cumplir cierto requisito también, sino que el valor de lo que se ofrece está en un corazón que es humilde, que es sencillo delante de Dios, que se somete a Dios, que reconoce a Dios como el soberano, como el fuerte, como el poderoso, como el santo. Y según quién es Dios, este corazón rendido a Él trae a Dios lo que Dios desea. Versículo 1, recuerden, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Es la misma idea la que está detrás. Un corazón que genuinamente está contrito, que está humillado delante del Señor, un espíritu que reconoce la vileza de su pecado, un espíritu que entiende delante del Dios en que está, ¿qué otra cosa puede pedir sino por las misericordias del Señor? ¿Qué cosa puede alegar sino Dios, ten piedad de mí? Tú eres el santo, tú eres el justo, tú eres quien tiene el derecho de hacer juicio. En ti está el poder para castigar, pero también eres un Dios de múltiples misericordias. Señor, me acojo a ti. Un corazón que no está quebrantado delante del Señor no va a clamar por esto. De hecho, si en tiempos anteriores en mi vida tendría que revisar algunas cosas, antes me encontré en un par de ocasiones justificándome delante de Dios. Señor, pero es que tú viste. Sí, yo no debí decirle eso, pero tú viste lo que me hizo. Pero te das cuenta que ese es un corazón que de verdad está quebrantado delante del Señor. No. Entonces miren cómo David, ¿cierto? O cómo el Espíritu Santo a través de David está uniendo todo esto que hemos estado mirando y llevándonos a la disposición que hace del arrepentimiento fructífero delante de Dios. Porque una vez más, el arrepentimiento no pasa por decir, ay, bueno, sí, me equivoqué y no lo voy a hacer más. Porque si el corazón no está ahí, eso de nada sirve. Si el espíritu que está ahí no está quebrantado delante del Señor, es bueno, ¿cierto? Moralmente lo que se hace, pero delante de Dios no hay fruto para ese arrepentimiento. No habrá perdón. Recuerden las palabras de David. ¿Qué alegó David cuando Natán lo confrontó con su pecado? ¿Qué fue lo que dijo David? Pequé contra Jehová. Oh Señor, pero fíjate que ella, ¿por qué se está bañando allá en el patio? Ah, no, pequé contra Jehová.
No tengo excusa. Tu juicio, recuerden, versículo, no se vayan, ya lo voy a encontrar. 4. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Señor, tú has hablado verdad. Tu juicio es recto. He pecado contra ti. David no se puso a alegar ahí en una discusión a ver por qué no era tan malo lo que él había hecho. Pequé contra Jehová. Y a partir de ahí es que Dios remitió su pecado sobre David. Recuerden la respuesta providencial de Dios a través del profeta. Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. David nos está diciendo entonces que lo que Dios está buscando en últimas, si bien es cierto, Dios espera la ofrenda de nuestra mano, si bien es cierto, reiteradamente encontramos en la Escritura, pero usamos la frase del Antiguo Testamento, nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías, o nadie debería presentarse delante de Dios con las manos vacías. Si bien es cierto, Dios está esperando lo que nuestras manos traen, por encima de eso está buscando corazones humildes, sencillos, obedientes, que tiemblan ante Él. Y particularmente para mí esta parte es un desafío, porque no es un temblor, no es una sumisión, no es una obediencia, no es una contrición producto de la obligación, como sucede, por ejemplo, en estos días en lugares de culto formal, ¿cierto? Monpós, hablemos por allá cercano a mi tierra, en Monpós. Por estos días la gente va con unos látigos de 4 o 5 cuerdas, en las puntas tienen unas bolas así, casi unas piedras, y con eso van, ¿no? Tan, hasta que, bueno, cumplen el recorrido y llegan allá a la plaza principal. Y uno dice, caramba, esto es impresionante, ¿cierto? Decir, yo no, yo no voy a aguantar todo ese poco de cosas. Y si me doy despacitico. Pero ¿y qué pasa el resto del año? O incluso qué pasa por la tarde, después de que se acabó el rito. Muchos de ellos están ebrios el mismo día. Muchos de ellos están entregados a cosas que claramente se oponen a lo que supuestamente estuvieron manifestando horas antes. Entonces, ¿qué valor hay ahí? Esta contrición de la que Dios habla no es uno por la fuerza de la imposición, porque incluso hay legados generacionales en este tipo de tradiciones donde los que practican estos azotes, hay gente que es de una misma familia y han venido año tras año y el hijo que nace, bueno, mijo, téngase duro porque usted va a perpetuar la tradición. Esto que el Señor demanda es, usando las palabras de Jeremías, es fruto de un corazón que ha sido seducido por Dios. Es fruto de un corazón que ha sido conquistado por Dios. Un corazón que entiende su responsabilidad, pero un corazón que está cautivado por este Dios que le habla, por este Dios que se ha acercado a él, por este Dios que le ha salvado, por este que le ha llamado a la comunión con él. Y tenemos que reconocer, hermanos, que para nosotros muchas veces puede más la fuerza del compromiso que la fuerza de la devoción. Hay que ir porque eso es lo que hacemos. Hay que estar el domingo porque, esa es la costumbre. Pero ¿cuánto de eso testifica de la profunda devoción de nuestro corazón?
De hecho, muchas de las decisiones que tomamos reflejan realmente dónde está nuestro corazón. ¿Cuántas veces preferimos hacer otras cosas que ofrecer culto a Dios, que traer adoración a Dios? Eso dice de dónde está nuestro corazón. Pero quisiera leer unos textos rápidamente. Sí, si los quieren buscar, bueno, ahí van con agilidad, ¿no? Isaías 66:2 dice: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, hablando de los cielos y de la tierra, de la creación del Señor. Pero a este miraré, siendo el Señor de todo, el que está sobre todo. Dice, pero tendré especial cuidado de este, de quien voy a estar pendiente, es de aquel que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Que tiembla ante mi palabra. Uno que después de haber escuchado la voz del Señor hace lo que quiere, ¿será uno que tiembla ante la palabra del Señor? Bueno, no sé, no vamos a profundizar. Ustedes ya saben la respuesta. Mateo capítulo 5, versículos 3 al 5, dicen en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Miqueas capítulo 6, versículo 8. El profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar misericordia y andar humildemente con tu Dios? Isaías, otra vez, capítulo 57, versículo 11, dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Este que, como dijo Salomón, los cielos de los cielos no te pueden contener, tal es tu grandeza, este habita con los contritos, con los humildes, con los de espíritu quebrantado, para ser vivificados por Dios. El genuino arrepentimiento entonces debe venir de y debe evidenciar, debe ser la prueba de un corazón contrito, de un espíritu quebrantado, de una actitud humilde. Y el llamado general de estos textos que acabamos de leer es en la ausencia de todo orgullo, de toda arrogancia, de toda altivez. Por contraste, ¿cierto? O sea, si Dios está con el humilde, con el contrito, no va a morar con el orgulloso. En Isaías capítulo 1 dice que el Señor abatirá el orgullo de los hombres. Lo dice 3 veces, si mal no estoy, en los primeros 2 capítulos. El Señor está para deshacer el orgullo. No podrá nunca la arrogancia, hermanos, lograr tal bendición del Señor. No podrá nunca el orgullo presentar delante de Dios una ofrenda que le honre. De pronto nosotros quedamos impresionados. Pero ante Dios eso no subirá. Y con cuánta facilidad podemos ser nosotros presa del orgullo.
Con cuánta facilidad nuestro corazón se resiste al llamado del Señor, con cuánta facilidad presentamos excusas para continuar en nuestra vida y no someternos a la voz de Dios. Siempre tenemos un argumento para justificar nuestras actitudes en vez de rendirnos al Señor. Eso no es muestra de un corazón contrito. Eso no es muestra de un espíritu quebrantado. Hemos entonces de creer que recibiremos la bendición del Señor. Oh, hermano, el Señor, ¿cómo está obrando en mi vida? Y yo no tiemblo a su palabra. Y yo no me someto a su voluntad. Y yo ando viviendo a la luz de mi sabiduría, de mi conocimiento, no a la luz de su palabra. ¿De verdad el Señor me está bendiciendo? Y creo, hermanos, que es claro para nosotros que no es mi conclusión, es lo que estamos leyendo aquí. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, no otra cosa. Algunas implicaciones de esto entonces, primero es en cuanto al valor de la adoración, en cuanto al valor de la ofrenda, en cuanto al valor del acto externo, en contraste con lo que vimos la vez anterior. No quieres sacrificios, no quieres holocaustos que David pudo haber dado. Pero ahora entonces, dos versículos atrás, cuando vimos en el 15, abre Señor, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Ahí hablamos de que el pecado imposibilita, ¿cierto?, la adoración al Señor. Aquí David está presentando como el lado positivo. ¿Dónde está el verdadero valor de la adoración? Podríamos decir de una manera imprecisa, pero no encontré otra manera de decirlo, que el valor de la adoración a Dios descansa en la grandeza del corazón. Grandeza entre comillas, ¿no? Porque sabemos que engañoso y perverso más que otra cosa no hay. El corazón es así. Pero a la luz de lo que estamos viendo, entonces, en función de un corazón contrito, cuando un corazón cuando un espíritu está quebrantado delante de Dios, entonces la adoración tiene valor. ¿Sí me hago entender? Entonces, como para dejarlo así en una frase, como el valor de la adoración reposa en la grandeza del corazón. Grandeza en términos de Dios. Si es el corazón que Dios quiere. Si no es el corazón que Dios quiere, no hay valor en esa adoración. Miremos unos ejemplos en la misma escritura para dejar más claro lo que queremos decir. En Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4, hay un relato que creo conocemos, si no todos, muchos muy bien. Lucas 21, 1 al 4. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también una viuda pobre que echaba allí 2 monedas de cobre. ¿Y qué dijo el Señor? En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos ellos. Porque todos ellos echaron en la ofrenda, ¿de dónde? De lo que les sobraba. Ellos no hicieron ningún esfuerzo por echar ahí lo que echaron ahí. Al contrario, después de que tomaron todo lo que quisieron, bueno, los negocios han ido bien, les quedó bastante y bueno, suelta ya su saco de monedas. Pero esta mujer, de su pobreza, dice el Señor, echó todo lo que tenía para vivir. El tema no son las ofrendas, pero este es un ejemplo, ¿no?, de lo que estamos diciendo. ¿Qué dicen nuestras ofrendas? Y bueno, no nos vamos a ir a los extremos. Entonces me voy a quedar sin comida. Hermanos, tranquilos. Pero ¿qué dicen nuestras ofrendas?
tiene que ver con el corazón. ¿Usted qué le está echando a él? Pasaron la bolsita. ¿Usted qué está echando ahí? Lo que le ha quedado después de que ha hecho lo que ha querido con su plata, con unas comillas bien grandes, que no es nuestro. Yo soy el que trabajo. Es la provisión del Señor. O usted está echando ahí el testimonio de un corazón que confía en Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que yo tenga que verlo o que los ancianos tengan que verlo. Pero delante del Señor, ¿qué dice su ofrenda de su confianza en Dios? Es lo que David nos está expresando. El acto externo es lo que estamos leyendo en el Salmo. Tiene que testificar un corazón que está sometido al Señor. El otro ejemplo, porque el tema no es la ofrenda, una vez más, el otro ejemplo que queremos mirar está en Marcos capítulo 14. El Evangelio de Marcos capítulo 14, versículos 3 al 6, una escena también que creo que es bastante conocida. El Señor está en Betania, en la casa de Simón el leproso, cuando vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. Si recordamos, el Señor llegó a la casa de Simón y ¿cómo atendió Simón al Señor? Un tipo prominente, un tipo que tenía sus 4 monedas en el bolsillo. No le dio beso, no lavó sus pies, no lo trató de la manera mínima ética de urbanidad posible con el Señor. Nada, no hizo lo mínimo y tenía cómo. Y esta mujer vierte sobre la cabeza del Señor un perfume tan costoso que no hay perfume así costoso en nuestros días. Pero era importante para el Señor el perfume. ¿Qué dice el Señor? Déjala porque me trajo algo que vale la pena. No, buena obra ha hecho conmigo. Esto que ha hecho habla de lo que su corazón está buscando. ¿Y cuál fue la parábola que el Señor menciona ahí a Simón? Hay dos que le deben a un acreedor, uno mucho, otro poquito, y ambos son perdonados. ¿Cuál es la pregunta para reflexionar que hace el Señor? ¿Con quién perdió el acreedor más? No. El Señor le dice, ¿quién de estos dos le amará más? Miren, no se trata ni de la cuenta, sino de cómo en el corazón cada uno de ellos respondería a su acreedor. Y ya sabemos aquí cuál debía mucho y cuál debía poquito en el caso de Simón y esta mujer. Y una vez más, no estamos diciendo que eso necesariamente tenga que ser visible a los ojos de los hombres. Se va a ver, yo estoy seguro de eso, la Biblia lo dice, pero el tema aquí no es, como creo que fue la vez pasada, dijimos, no vamos a andar nosotros ahí con la varita para medir a todo el mundo, a ver la sinceridad de todo el mundo. Esa no es la tarea que nos corresponde a nosotros. El asunto es que cuando el Señor saque la varita y mida mi sinceridad,
hay un corazón contrito, hay un espíritu humilde. En el mismo pasaje que leíamos ahorita en Miqueas, capítulo 6, los versículos antes del 8, el 6 y el 7 que leían, el 8 lo leímos ahorita. En el 6 y el 7, las palabras del profeta expresan lo mismo. Él dice, ¿con qué me voy a presentar delante del Señor? Y menciona holocaustos, becerros, carneros, millares de carneros, ríos de aceite, incluso daré mi primogénito. Una vez más, el punto no estaba en todas las cosas que se podrían ofrecer, ni la grandeza de esas cosas a ojos de los hombres, sino si el corazón estaba, por decirlo así, en sintonía con Dios. A mí me llama mucho la atención cuando David llama al pueblo a hacer ofrenda voluntaria para la construcción del templo que hará su hijo. Y bueno, la gente trae un montón de cosas, ¿no? Muchísimo traen. Pero David dice luego, y yo de mi tesoro particular. Es decir, David no tomó de todo lo que por ser rey legítimamente podría haber tomado y darlo al Señor. Dice, no, de mi tesoro yo he sacado para el Señor. Y dele. Y la lista es larga. Cuando David, por causa de la misericordia del Señor, va a la era de Araúna, Jebuseo, porque allí el ángel se detuvo. David llega y dice, bueno, hay que ofrecer sacrificios al Señor. El Señor ha apaciguado su ira y llega a la era de Araúna y ven, quiero presentar sacrificios al Señor. Véndeme la madera, las cosas para presentar aquí un sacrificio al Señor. No se preocupe el rey. Araúna todo lo da al rey. Tome lo que quiera. Y David dice, no, yo no voy a ofrecer nada al Señor que no me cueste. Y no es que David estaba como los de Monpós dándose con un látigo. Él entendía la importancia de un corazón que, aunque pudiera dar ofrendas gratis, un corazón que necesitaba entender que debía estar sujeto al Señor. Un corazón que necesitaba recordar que él no estaba por encima de nadie y él necesitaba estar sometido al Dios que adoraba. Yo no ofreceré nada que no me cueste. Y compró de Araúna lo que usó en su sacrificio. Hay un claro contraste entre lo que, siendo muy genéricos, la sociedad de hoy quiere del ser humano, donde todo es fácil, donde nada cuesta, donde entre menos te esfuerces es mejor. Y lamentablemente los corazones de los creyentes están siendo desviados en una tónica similar. De manera que aun cuando somos confrontados con nuestro pecado, siempre buscamos la fácil. Queremos salir con el menor costo posible. Queremos que, bueno, sí, que se nos trate con su avena y que todo vaya tranquilito y no es que tenemos que hacer un escándalo de cada cosa, no es el punto. Pero muchas veces ni queremos ser honestos con nuestro pecado. Hermano, mire que, no, a mí siempre me la vienen a montar que porque, no. No queremos renunciar a nuestro pecado. Inclusive nos rodeamos de gente para cultivar nuestro pecado. Y luego se ensancha nuestra boca con una
falta de humildad, diciendo que hacemos o queremos hacer o que vivimos o queremos vivir y que el Señor es esto y lo otro y lo otro y lo otro. ¿Pero es eso cierto? Cuando el Señor viene al altar, ¿qué tipo de oferente encuentra? Puede que encuentre una ofrenda muy bonita, pero ¿qué encuentra el Señor en ese que está delante de Él? Hermanos, porque acabamos de leer el único sacrificio aceptable a Dios, lo único que Dios no va a despreciar es un espíritu quebrantado. Es decir, yo puedo llegar con la ofrenda bonita y si en mi corazón hay orgullo, el Señor dice, yo no quiero eso. Versículo anterior, ¿recuerdan? Entonces no es que David está diciendo locuras, es que es el punto central. Básicamente es lo que el Señor dijo de la ofrenda de estos hombres ahí en el banco este. Eso, sí, servirá para el templo y esto, pero eso no es lo que el Señor quiere. De hecho, viene a mi mente, de pronto menciono cuando el Señor llega al templo, mi casa es casa de oración, purifica el templo, ¿cierto? Hay una imagen que a veces no es tan clara para nosotros y es que donde se estaba comerciando era el atrio del templo, el lugar donde los gentiles podían venir a la presencia del Señor y orar. Claro, los judíos estaban muertos de la risa porque ellos tenían su lugar en el interior donde se acercaban y oraban. Pero en este lugar donde los gentiles podían hacerlo, ellos habían impedido a los gentiles acercarse al Señor. Entonces, no es que no se orara en el templo, es que miren, habían corazones llenos de sí mismos y no del propósito de Dios en ellos. Menciono esta segunda implicación para terminar. El arrepentimiento, entonces, es una expresión de adoración a Dios. El arrepentimiento en sí mismo es una expresión de adoración a Dios. El genuino arrepentimiento, ¿cierto? El salmista dice, bueno, no te doy la forma, no te doy el sacrificio porque yo sé que no lo recibirías si mi corazón no es correcto. Pero con el espíritu humilde, no importa lo que presente, no es que va a traer algo que no debe, pero cierto, no importa si es grande o pequeño lo que trae, con el espíritu correcto el Señor lo recibirá, la ofrenda de la viuda. Con el espíritu correcto el Señor lo recibirá. Si bien es cierto, el pecado atenta contra el carácter de Dios, bueno, no es que le haga nada a Dios, pero cierto, es una violación a lo que Dios manifiesta, a lo que Dios es una transgresión a su santidad. También vemos entonces que el arrepentimiento es una forma de retornar a una visión adecuada de Dios. Es una manera de testificar en últimas quién es el santo, quién es el bueno, quién es el poderoso, quién es el grande, quién es el que es digno de ser temido. Y retorna nuestros corazones al lugar de donde nunca debieron salir. Entonces no es que entonces vamos a pecar para adorar a Dios con el arrepentimiento. No, ¿cierto? No es eso lo que estamos diciendo. Pero una vez el Señor ha señalado en nuestro corazón pecado, arrepentirse es una forma de darle a Él el honor que le hemos estado quitando. Si recuerdan en el libro de Josué, en el capítulo 7, cuando se registra ahí, cuando está el relato del pecado de Acán, Josué le dice, hijo mío, da gloria a Dios y declárame lo que hiciste. Este hombre trajo la maldición sobre el pueblo, pero dijo, da gloria a Dios.
Reconoce quién es Dios por encima de lo que hiciste y confiesa tu pecado. Y sabemos cómo terminó la historia. Y si no, la pueden leer en Josué 7. Vamos a orar. Padre, gracias damos, Señor, una vez más, por tus muchas misericordias para con nosotros, porque el hecho mismo de que podamos estar aquí alabando y glorificando tu nombre es testimonio, Señor, de cuán clemente y compasivo eres tú, de cuán grande ha sido la provisión que has hecho para crear en nosotros un espíritu recto. Gracias, Padre, porque hoy nuestras bocas pueden abrirse y proclamar tu alabanza, tu justicia, porque podemos enseñar a los transgresores tus caminos. Gracias, Padre, porque en ese momento, cuando recibimos de ti el perdón de nuestros pecados y la salvación, el arrepentimiento, Señor, con la confianza puesta en ti, permitió que recibiéramos de ti la bendición. Creemos, Padre, que nos preserves de las soberbias, como el mismo David testificaba. Que nos guarde, Señor, de enaltecernos, así sea poco en nuestros corazones. De manera que nuestra adoración a ti sea fruto de un corazón contrito, de un espíritu quebrantado, de manera, Padre, que lo que por causa de tu misericordia nuestras manos puedan ofrecer delante de ti, las recibas con absoluto agrado. Porque hayas en nosotros corazones que tiemblan ante tu palabra. Ayúdanos a reflexionar, Señor, en estas palabras, que tu Espíritu hable a nuestro corazón, que nuestros pasos sean afirmados en ti y que Cristo sea notorio y glorificado en cada vida de los que a ti pertenecen. Que los que están en tinieblas hoy puedan dar gloria a tu nombre y venir a Él para el perdón de sus pecados. A ti, Señor, sea el honor, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. A las 6:30, predicación del Evangelio.